¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buenas noches. Los saluda su amiga y servidora Karina Rivera. Estamos iniciando otra emisión más de su programa Viviendo lo Divino. Gracias por estar aquí con nosotros con un tema que será de su interés, que pues ahora sí que llevaremos de la mano con nuestro amigo Isaac Aguilar de Te Escucho, que se titula ¿Cómo fortalecer el vínculo en pareja? Es decir, ya estamos emparejados, ya sea en el noviazgo o en una relación ya con mayor compromiso, pero ¿qué va a pasar para fortalecer este vínculo que ya tenemos? Porque puede ser que pase lo que vemos hasta en las comedias románticas en televisión o en las series, que a veces damos por sentado a la persona o de hecho que ya está ahí, ya yo ya no tengo que preocuparme tanto. ¿Qué hacer al respecto? Entonces, precisamente vamos a tocar este tema con Isaac para que lo disfrutemos, lo aprovechemos. Dudas y comentarios, bienvenidos a lo que es el Facebook y YouTube de Viviendo lo Divino, también Facebook y YouTube de Guanatos FM y también el WhatsApp de Guanatos FM, que es 33 17 28 01 13, 33 17 28 01 13. En esta ocasión, ya para poder comenzar, tenemos un libro titulado Lecciones de gramática para escribir una nota suicida. No es porque lo vayamos a hacer, sino que es una reflexión muy interesante, una novela que fue escrita por Ilayali Hernández y que ¿sabes? Es un regalito de la Feria Internacional del Libro que tenemos, que precisamente habla sobre este tema. Está muy interesante, la verdad, porque te hace reflexionar sobre el tema y además pues aprender un poquito más al respecto. Entonces, vamos a tener este libro para que se anoten. Quien esté interesado, reitero, no es este tema de ciencias de la salud, pero es una novela que nos va a hacer reflexionar. Así que vamos a tener este tema muy interesante, con Isaac Aguilar, solamente que no lo veo ahorita. Isaac, aquí estás, allá. Muy bien. Isaac, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Karina, buenas noches. Feliz de volver aquí contigo con un tema muy interesante como lo compartías, fortalecer el vínculo. Y eso me da mucha alegría y me siento muy contento y feliz al poder compartir este tema. Y pues bueno, esperemos que puedan comentar, hacer preguntas, porque eso también enriquece mucho el tema para poder también, dudas que pudieran salir o surgir, pues con mucho gusto estoy a la orden para poderla responder, ¿verdad? Sí, así es. La verdad va a ser un tema que nos va a ayudar mucho a reflexionar. Incluso, pues, si estamos en búsqueda de esa persona especial, pues para aprender a conservar la relación, porque reitero, desgraciadamente muchas veces se da por sentado a esa persona y ya no hacemos nada más o descuidamos la relación. Entonces precisamente este tema nos va a ayudar muchísimo. Entonces, Isaac, ¿por dónde podríamos comenzar? Bueno, me gustaría empezar un poco, poder definir primero, pues, qué es un vínculo, ¿no? Porque si no podemos entender un poquito lo que es el vínculo, entonces me gustaría empezar por eso y poder explicar un poco eh, qué es el vínculo y cómo se da este vínculo, ¿no? Porque el vínculo en pareja no sostiene solamente por el amor romántico, ¿no? Se construye día a día en la manera de hablarnos o hablarse, de escucharse, de tocarse y acompañarse y reconocerse, ¿no? Porque es importante hablarse, porque si yo no hablo, entonces ¿cómo me puedo comunicar, no? Si yo no escucho, pues yo no voy a poder escuchar lo que mi pareja.
Sí, Isaac, Pues te también dejamos podría de oír decir, y no te vemos. bueno, ¿ya? Ya te vemos. ¿Podríamos retomar lo último? Sí, les comentaba de la importancia de hablarse, escucharse, tocarse, acompañarse y reconocer, ¿no? Porque cuando hablamos de estos elementos que son muy importantes, esto fortalece mucho el vínculo, ¿no? Porque en la medida en que yo hablo, tengo la disposición de escuchar, tengo la importancia de poder hablar, de poder acompañar y reconocer, eso ayuda y fortalece mucho el vínculo. ¿En qué sentido? En que muchas parejas no terminan porque dejaron de amarse, sino porque dejaron de desconectarse emocionalmente, ¿no? Sí. Y eso es algo que sí pasa mucho en las parejas, sobre todo cuando las parejas ya son un poco más maduras, ¿no? Ok, esa madurez no es solamente por la edad, te refieres a los años o el tiempo de estar juntos, ¿verdad? Así es, ¿no? Tocarse, bueno, hay personas que llegan a una madurez y tú los ves que se tocan, ¿no? De la mano, se miran, se escuchan, y ya con el simple hecho de mirarse, con el simple hecho de tocarse, ya pueden identificar la necesidad de la otra persona, ¿no? Sí. Y eso es algo muy interesante porque a veces en la vida cotidiana se va perdiendo, ¿no? Por los trabajos, por los roles, cuando hay hijos, cuando él está estudiando, ella también está estudiando, están tomando un curso o algo, entonces eso de repente puede ser como una limitante, ¿no? Entonces, la importancia de escucharse, tocarse, reconocer, acompañar y sobre todo, pues la parte importante de poder hablar, ¿no? Así es. Rogers, quien es desarrollador humano y que ya lo he mencionado en alguno de otros temas que he dado contigo, bueno, él decía, cuando una persona se siente escuchada profundamente, puede transformarse. Es decir, ¿qué tanto yo puedo escuchar a mi esposo, a mi esposa, a mi pareja, cuando me está diciendo algo, ¿no? Porque en la medida en que yo escuche lo que me está diciendo la otra persona, entonces voy a darle como la oportunidad de decir, sí, te estoy escuchando, estoy aquí, te estoy acompañando, escucho lo que te dolió, oye, escucho la situación que te molestó, oye, escucho que estás pasando por esto, y puede haber como ese tacto, ¿no? Entonces, esa sensibilidad que fortalece mucho el vínculo. Sí. ¿Sí? Posterior a eso, entonces, podemos hacernos como la pregunta, ¿no? ¿Qué es el vínculo en pareja? Bueno, el vínculo en pareja es la conexión emocional, efectiva y humana en que dos personas no solamente viven juntos, sino que también tienen hijos, ¿no? Que de repente puede pasar que tengan hijos, y también en la parte en que están ahí y saben que están ahí el uno del otro, ¿no? Sí. Incondicionalmente, ¿sí? Cuando hablamos también como de esta parte de lo que es en pareja, también lo que fomenta mucho el vínculo dentro de lo que viene siendo el fortalecer. Perdone, aquí tengo un mosquito que me está molestando. Sí, sí, sin Bueno, problema. entonces, Continúa. ok, gracias. Entonces, solamente que dejaste de verte otra vez. ¿Me dejé de ver? Sí, no te veo. O no te vemos. ¿Ya? Ya, ahora sí. Como que de repente el internet falla un poco. Sí, pero te escuchamos muy bien, pero de repente ya no te vemos. Ok, va, perfecto. Entonces, vuelvo a repetir, el vínculo es esa conexión emocional, efectiva y humana que une a dos personas,
no es solamente el hecho de vivir juntos, tener hijos o compartir responsabilidades, es sentir. Y cuando hablamos de sentir, es decir, aquí puedo ser yo, aquí estoy escuchado, aquí soy importante. El vínculo entonces se fortalece cuando hay presencia física, presencia de estoy con mis 5 sentidos puesto en escucharte, ¿sí? Hay escucha, porque entonces te escucho que me estás diciendo esto, entonces lo que me quieres decir es esa parte, recordemos como ese canal de comunicación, ¿no? Que lo hemos visto en la primaria. La escucha es el respeto, y el respeto no solamente es hacia la persona, sino también el respeto en el cómo se siente la persona. Porque si la persona está enojada, voy a respetar que esté enojada, porque luego suele pasar que invalido a la persona. No, ¿por qué te enojas si es un comentario? Ay, no es para tanto. No, 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 eso ya no es respetar el sentir de la otra persona. Entonces, el respeto sale, la intimidad emocional y el cuidado mutuo. ¿Sí? Eso lo que va a hacer entonces es ese vínculo que se tiene exclusivamente en la pareja, ¿no? No es lo mismo platicar con tu mejor amiga, con tu mejor amigo, con tu compañero, compañera del trabajo, que hablar con tu pareja, ¿no? Sí. Porque luego podemos malinterpretar mucho esa parte y luego será, por ahí viene un poco la infidelidad, ¿no? Porque entonces prefiero contarle a esta persona que a mi pareja. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hay una presencia, porque me escucha más la otra persona, porque me respeta en lo que siento. No hay a lo mejor una intimidad emocional, pero me valida emocionalmente la otra persona y me cuida. Sí. ¿Sí? Entonces, ¿qué fortalece el vínculo en pareja? ¿No? Voy a dar algunos puntos importantes, son prácticamente cuatro puntos importantes en cómo fortalecer ese vínculo en pareja, ¿no? Primero, la escucha emocional. Muchas parejas hablan, pero no se escuchan, ¿no? Ejemplos cotidianos. ¿Cómo te fue en el trabajo? Bien, ¿qué hiciste? Pues esto, lo otro. Qué bien, qué padre. Oye, ¿ya cenamos? Sí, qué bien. ¿Hubo una conexión emocional? No. Simplemente hubo una plática, ¿no? Sí. Entonces, escuchar no es interrumpir. Escuchar no es defenderse. Escuchar no es dar consejos rápidos. Escuchar no es minimizar emociones. ¿Qué sí es escuchar entonces en la pareja para fortalecer el vínculo? Bueno, escuchar es mirar. Y cuando hablo de mirar, es como ver aquella pintura que te gusta y que lo ves y que te extasías el hecho de ver. Entonces es mirar, ¿no? Observar, ¿vale? Validar. Cuando hablamos de validar, es validar lo que está sintiendo la persona. Oye, lo que te pasó es importante. Oye, ¿cómo no estar enojada o enojado con esto que te pasó? Oye, te escucho alegre de lo que pasaste, cuéntame más, ¿no? Eso que incita, y lo he platicado mucho cuando hay como en terapia de pareja, validar las emociones o validar lo que la persona está sintiendo, es decir, estoy aquí y te estoy escuchando y te estoy reflejando lo que tú me das a entender, porque lo veo y lo escucho, ¿vale? Validar. Intentar comprender, porque luego podemos decir, no, pues sí, qué feo, no, pues qué gacho. Pero esas son frases que sí generan confianza, pero es como decir, oye, entonces intento comprender que te pasó esto muy feo, ¿no? En el intentar comprender, lo dijera Rogers, mirar cómo la persona en esa empatía, ¿vale? Voy a intentar ver cómo lo está pidiendo esa persona, cómo lo está viviendo mi pareja, ¿no? Voy a suponer qué tan fuerte le pasó esa situación, qué tan alegre pudo haber sentido o qué tan molesto puede estar, ¿no? Ejemplo, ¿no? Tu pareja dice, últimamente me siento sola, me siento solo contigo. Y la respuesta automática a veces suele ser, ¿cómo que sola o solo?
Ujú. Si estoy de trabajo, estoy trabajando por ustedes, ¿sí? Y son frases muy comunes que he escuchado, ¿no? Ujú. Pero una respuesta emocionalmente sana sería, quiero entender que estás sintiéndote sola, porque lo dices. ¿En qué momento te sientes sola o en qué momento sientes que no estoy contigo? ¿En qué momento me has buscado y yo no he estado? Sí, ¿Sí? sí. Ahí es cuando se genera esa conexión emocional. ¿Cómo escuchas esta primera parte? Ahí. No, muy bien, muy bien. Yo tengo varias preguntas que hacerte, Isaac. Tú nomás dime y te las empiezo a realizar. Ok, ¿qué te parece si termino las otras tres que me faltan Claro, claro, y, y me haces las preguntas? ¿Te parece? por supuesto. Vale. Entonces, bueno, Virginia Satir, referente a esta primera parte, dice, la comunicación es para la relación lo que la respiración es para la vida. Qué sabias palabras, ¿no? Porque entonces si yo me permito respirar, entonces también me puedo permitir comunicar. En la relación es lo básico la comunicación. Pero para generar comunicación, entonces ya vimos lo que era importante, ¿no? Bueno, Sí, otro punto, el tiempo de calidad. No basta compartir casa. Hay parejas que viven juntas, hay parejas que son rooming, hay parejas que, no sé, pueden vivir en estas circunstancias, ¿no? Pero emocionalmente pueden estar muy lejos, uy, sí, ¿sí? Hay sí, una, hay una canción que dice Ricardo Arjona, que dice, parece que estamos en invierno por el frío que provocamos en ese distanciamiento entre tú y yo, ¿no? Y es muy cierto. A veces podemos estar tan cerca, pero a la vez tan lejos. ¿Por qué? Porque un vínculo necesita conversaciones, conversaciones. Es decir, más allá del cómo te fue, oye, platícame algo que te pasó y que te causó sentido, quiero escucharte, quiero comprenderte. Es esas conversaciones que se disfrutan hasta con una taza de café, sí, ¿no? Momentos simples, ¿no? Momentos simples, oye, en el camión, ¿cómo te fue? En el transporte, oye, ¿qué pasaste en esta situación, no? Las risas, algo chistoso que nos pasó en el día, ¿no? ujú, Las risas generan esa sustancia, que se le fue el nombre, esa sustancia en el cuerpo dopamina, genera, ¿mande? dopamina, Exacto, genera dopamina y cuando el cerebro ríe, esa dopamina suelta, entonces tu cuerpo se relaja y hay esa conexión. ¿Cuándo fue la última vez que te has reído con tu pareja? cierto. ¿No? El contacto. El contacto no solamente es, ay, un beso, pues será un contacto de un abrazo de mínimo 10, 15 segundos, ese contacto, ¿no? Ujú, Detalles cotidianos. Y detalles cotidianos no va en arreglos grandes o cosas grandes, sino a veces van las cosas pequeñas, ¿no? sí, Oye, fíjate que hoy pasé, me acordé de ti, te compré un mazapán, ¿no? Porque te gustan los mazapanes, ¿no? Y todo sí, el día lo traigo contigo y he esperado este momento para dártelo. sí, sí, Detalles cotidianos, ¿sí? Un tip práctico en esta parte es tener 20 minutos diarios, por mucho, ¿eh? Y se me hace como o poco, pero a veces hasta con 5 minutos tenemos el tiempo para poder generar alguno de estas cosas, ¿no? Ese ujú, tiempo diario sin celular, sin televisión, sin distracciones, ¿no? Si hay hijos, ya que se vayan a acostar, a ver, en cuanto se acuesten, ven, vamos a platicar. Cuéntame algo chistoso, cuéntame un chiste, es más. ujú, Quiero que me hagas reír, ¿sí? sí, sí, Eh, sin distracciones. Solo como para preguntarse, ¿no? ujú, ¿Cómo estás? ¿Qué sentiste hoy? ¿Qué necesitas de mí? ¿Hubo algún momento en que te hizo falta en el día? ¿No? Este ujú, tipo de preguntas lo que va a hacer es, va a generar como esa plática de poco a poco ir un poco más hacia la intimidad. Y cuando hablamos de la intimidad es, vamos a desnudarnos tú y yo
para poder platicar, ¿no? Desde la autenticidad, ¿vale? Sí. Muy bien. Tercer punto, la validación emocional. Como lo he dicho, la validación no significa darle la razón del todo, ¿no? O a todo, ¿sale? Significa reconocer que lo que el otro siente es importante. Ejemplo, esta vez estás exagerando, ¿no? Porque luego podemos decir, estás exagerando las cosas, no es para tanto, ¿sí? Podemos decir, entiendo que esto te dolió. Entiendo que te causó tristeza. Oye, entiendo lo que me dices, que te la pasaste un día muy cansado, muy cansada, ¿no? Entiendo la necesidad de que quieras ir con tu mamá, ¿sí? Entiendo, ¿sí? Cuando uno hace esa validación, una persona se siente constantemente cercana y comienza poco a poco a generar esa conexión emocional, ¿vale? Pero cuando una persona sí se siente validada constantemente, entonces comienza poco a poco a acercarse, ¿no? Es como el agua fría, ¿no? Es como irme metiendo poco a poco hasta el punto donde yo digo, una, dos, y me meto y me sumerjo con la otra persona. La validación emocional es lo que genera la conexión y genera el tiempo de calidad, ¿vale? Punto número 4 y el último. El contacto físico y afectivo. El vínculo también se alimenta del cuerpo, ¿no? Por abrazos, por miradas, caricias, en la cercanía. Muchas parejas en la actualidad solo se tocan cuando hay un conflicto o cuando buscan intimidad sexual. Pero el afecto diario genera seguridad emocional. Qué chistoso que cuando valido emocionalmente hay esa parte de poder tener esa seguridad. Fíjense qué tan interesante es la validación emocional, porque la validación emocional le va a permitir entrar en ese contacto físico y afectivo. Voy a ponerles un ejemplo antes de referir lo que dice el autor. Cuando yo veo que mi pareja está completamente enojada o triste, ¿qué va a generar? Oye, te estás enojada, tienes derecho y me permites darte un abrazo. Fíjense cómo en automático me va a permitir generar ese contacto. ¿Qué va a pasar? La voy a abrazar. ¿Qué va a pasar? Ven, llora conmigo, aquí estoy para consolarte. ¿Sí? Volpi lo decía, quien es hace esta referencia. Hablaba de cómo los seres humanos necesitamos sentir seguridad emocional para conectar profundamente. Es decir, ¿Conectar con qué? Conectar profundamente. Ah, profundamente, gracias. ¿Sí? Es decir, entre más valide a mi pareja emocionalmente, más voy a tener esa conexión. Y cuando menos piense, van a estar en ese contacto de consolación, de risas, de compañía, de complicidad. Esas miradas que de repente esas parejas se ven como si fuera la primera vez. Todo eso va a generar. Todos estos 4 puntos, el contacto físico, la validación emocional, el tiempo de calidad y la escucha emocional, eso ya va a fomentar un vínculo como pareja. ¿Vale? Bien. Ahora sí. ¿Qué preguntas tienes, Karina? Uy, muchas, pero bueno, vamos por orden. Es que con todo esto que dices, me pones a pensar en tantas cosas, pero bueno, pensé un orden. Espero de esta manera sí cumplir el orden que planeé y que le dé un sentido a las preguntas. Porque también ya hay comentarios de nuestras amigas y amigos, en un momento más los leemos, para que sigan por favor haciéndolos llegar para que Isaac Aguilar también nos pueda responder. Pero bueno, en seguimiento a lo que acabas de mencionar, la primera pregunta sería, dentro de tu experiencia y de lo que has visto con parejas,
Tú has visto, porque me da la impresión que esto sí sucede y sucede a menudo, pero tú nos dirás que hay personas que no están tan vinculadas como quisieran. No sé si porque se acostumbraron o el día a día o se conforman con decir, es que me quiere. Pero cuando tú te pones a reflexionar o hasta te atreves a preguntarles, ¿y tú también? Y se quedan pensando. Entonces, como que da la impresión que nomás están juntas porque una quiere a la otra. Esa es una. Entonces, si están juntas o unidas de esta manera, ¿cómo va a haber un vínculo? Y esto me retoma la frase que se dice popularmente de que quienes son pareja, lo mejor es que no solamente sean pareja, porque a veces nos vamos con la idea de que exclusivamente es lo romántico, sino que tienen que ser amigos, tienen que ser cómplices, porque esto del vínculo, pues, me está llevando por ese lado. Entonces, lo primero es que se has detectado a parejas que estén juntas, pero con un vínculo nulo porque no sé por qué están juntas, para empezar. Y la otra, pues reforzar esta frase que decían de que las parejas sí tienen que ser amigos, cómplices, para poder fortalecer más este vínculo, porque a veces me da la impresión de que no existe. Sí. ¿Qué ha pasado en las parejas, no, Karina? Como tú lo dices, sí hay parejas que están muy desconectadas, ¿no? Y están a veces tan desconectadas que él se siente tan invalidado como ella no se siente escuchada. ¿Qué genera? Desconexión, ¿no? ¿Qué Sí, los mantiene juntos? La rutina, el que sí, dirán, por los hijos. hijos, ¿sí? Uh-huh. Y eso los mantiene, ¿sí? Es decir, su relación depende de un hilo. Y ese hilo es tan delgado que si se arrebasa el uno del otro, la relación se puede fragmentar, ¿no? Sí, ¿Se puede reconstruir? Sí. Para reconstruir el vínculo, ¿qué tiene que haber? Validación emocional de ambos. Escuchar sus necesidades. Hay un autor, no recuerdo quién decía, pero decía, detrás de un reclamo de la pareja, de él, de ella, de quien sea, detrás de un reclamo va a haber una necesidad no expresada. de un ¿Sí? reclamo, una necesidad no expresada. Un ejemplo que nos puedes dar. Es decir, un ejemplo, ¿sí? ¿Para qué le digo esto a mis parejas si no me va a escuchar? No se lo digo, entonces me lo callo, ¿no? ¿Cuál va a ser el reclamo? Es que tú nunca me escuchas. Pero ¿cuál era su necesidad? Sentirse escuchado. Pero Ya. no se lo digo, ¿por qué? Porque mis heridas que tengo yo como persona, y ya voy a hablar nuevamente de las heridas, que creo que es un tema que va a Uh, salir en casi todos los temas, ¿sale? eh, Mis heridas y mis limitaciones me van a limitar o me van a condicionar a comunicarme, hablar, a ser escuchado. ¿Por qué? Porque dentro de mí a lo mejor hay un miedo de perder a la pareja. Porque dentro de mí me enseñaron que yo no debería hablar, ¿no? Los debería, los tengo, empiezan a surgir mucho. ¿Y qué es lo que pasa? Como yo no valido emocionalmente a la persona, entonces mucho menos me valido a mí mismo. ¿Y sí, que caigo? En depresión, cabizbajo, y de repente sale una persona por ahí que me escucha, que me consuela, que hay ese contacto, que me está provocando risas. ¿Qué va a pasar? En automático va a haber una infidelidad. Y pues la sí. infidelidad, la primera parte de infidelidad para los que son casados son los hijos. ¿Por qué? Porque les brindo más atención a los hijos que a mi pareja, ¿no? No les doy ese tiempo y esa oportunidad. Ya de ahí, súmale todo lo que pueda haber en la parte de los solteros, ¿no? La pornografía, las mascotas, etcétera, etcétera, mis carencias que tengo yo como persona, Mi influyen trabajo, mucho en esta parte. mi profesión. Así es. Sí, bien. Por eso, la validación emocional
me va a generar esa conexión con mi pareja, con la persona que tú quieres y que tú amas. ¿Sí? Sí. ¿Cómo sé si me escucha o no me escucha? Pregúntale. ¿Me entendiste lo que estoy dando, lo que te expliqué? ¿No? También es bueno preguntar. ¿Sí? Sí, ok, está bien. Y por otro lado, bueno, hablando de esas heridas, que yo creo que sería bueno que pudiéramos profundizar más al respecto en otro programa, no sé cómo veas, Isaac. Creo que este tema de las heridas, y no se diga de la educación emocional que recibimos cuando niños, que es otro tema, háganme el favor. Recuerdo ahorita mucho un gran amigo que dice, es que los hombres somos, perdón, es lo que dijo él, no estoy diciendo que todos sean así, pero dijo, los hombres somos discapacitados emocionales. Y me deja así como, wow, no quiero decir que todo reitero, pero eso sí te hace pensar que a lo mejor ellas o ellos o ellas probablemente en su niñez no recibieron los suficientes abrazos, besos, te quiero, gracias por existir en mi vida, etcétera. Y pues si no recibieron eso de su niñez, pues cómo queremos que sean expresivos con la pareja. Entonces, pues es que no me besa, no me abraza, ni siquiera me voltea a ver. ¿Por qué? Pues es lo que veía en su casa y es lo que aprendió. O sea, repetimos patrones, tú lo dijiste. Entonces, ¿qué poder hacer? Lo podemos reconstruir, podemos tener esa iniciativa a pesar de que somos carentes emocionales de ese amor, de esos te quiero, de esos abrazos, de esos besos, de esas caricias. Sí, sí se puede, y se puede recuperar el vínculo, pero ¿qué se requiere? ¿No? Disposición. Disposición, porque si yo no estoy dispuesto, no va a servir. Otra vez se va a repetir la misma historia. Uno de los dos se va a cansar y no va, ¿sale? Sí, Humildad. Y cuando hablamos de humildad, es decir, reconocer que sí soy y que no soy. Eso es humildad, ¿sabe? Porque luego confundimos con humildad es ser mansos, ¿no? Pero la humildad realmente es reconocer lo que sí tengo y reconocer lo que no tengo, con sencillez y con esa es la verdadera humildad. ¿Sabes qué? No tengo, no sé escucharte. Eso es humildad. Pero quiero hacerlo. Así es, pero pues te esa disposición, ¿vale? Exacto. Sí, Responsabilidad. sí, Lo no, que dilo. ¿Sale? Responsabilidad emocional. Sí, sí, no, y expresar que lo queremos hacer, porque luego nos preguntan, bueno, ¿y qué propones hacer? Y a veces nos quedamos callados, no respondemos, ¿no? Pues decir, oye, pues yo propongo que hagamos esto para mejorar. Si no nos lo dieron, pues bueno, lo vamos a empezar a hacer y se nos olvida recordarnos mutuamente, ¿no? Así es. Y cuando hablamos de responsabilidad emocional, yo me hago responsable de mi sentir. Y aquí es cuando hablamos en primera persona. Porque luego decimos, es que tú me enojas, no, tú decides enojarte. Sí. Esa es la responsabilidad emocional. ¿Sabes qué? Me molesta, me enoja, me entristece, me duele, me hiere, me lastima. Hablar en primera persona es esa responsabilidad emocional. Porque entonces yo me hago responsable de mis emociones, de mi sentir. No es que la otra persona cargue con tus responsabilidades. Porque en ese punto, cuando yo empiezo con el tú, yo voy a generar en la otra persona una reacción explosiva. ¿Vale? Sí. Y por último, voluntad de reencontrarse. El amor no solamente se siente, el amor también se cuida. Se siente y se cuida. Pues sí, ¿Sí? sí, como dicen que es como la plantita, ¿no? Que hay que regarla cada determinado tiempo y tú decías algo que me pareció muy importante que quiero rescatar también, porque
porque a veces oímos sin escuchar, pero eso que decías de ese tiempo de calidad, a lo mejor estamos distraídos con los hijos, con el trabajo, con las cosas de la casa, ¿no? Si es que vivimos juntos. O aunque no vivamos juntos, darnos ese tiempo de la famosa cita para estar juntos como pareja, porque luego a veces nomás somos padres, a veces somos roomies, a veces somos socios, socios del negocio o de lo que estamos haciendo juntos, pero se nos olvida también ese apartado de la pareja y también esa otra cosa que dijiste de tocarse, porque eso es muy cierto. Probablemente el hecho de tocarse solamente se retoma cuando se quiere tener relaciones y no propiamente pudiera ser así. Puede ser tocarse con ternura, un abrazo, una caricia, un beso en la frente, algo tierno, no sin necesidad de que sea netamente sexual o reproductivo, que hay quien a lo mejor dirá, no, solamente para la reproducción, pero Así es, darse ¿no? esa oportunidad, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, y ahí me surge como otra pregunta, ¿no, Karina? ¿Cuál? Porque entonces, ¿cómo sé yo como persona que se perdió el vínculo? Porque luego podemos decir, es que esto está bien porque así lo vivo, ¿no? Bueno, Uh-huh. ¿cómo saber si se perdió el vínculo? Muy bien, primero, si hay silencios largos de incomodidad, Ay, silencios incómodos, qué fuerte. poca comunicación, Sí. irritabilidad constante, Uh-huh. falta de interés, Sí, ausencia de intimidad, sí. vivir como compañeros, no como pareja. Uh-huh. Y emocionalmente, que es lo más interesante, emocionalmente puede aparecer, punto número uno, y si escuchas esto y te está llegando, pregúntate, ¿te has sentido solo, sola? ¿Te has sentido triste? Sí. ¿Te detona la ansiedad? ¿La necesidad de buscar conexión afuera de tu relación? ¿Infidelidad emocional o física? ¿Desgaste familiar? Porque a veces una persona no busca otra relación porque dejó de amar, sino porque dejó de sentirse vista, escuchada y Sí, valorada. así es, muy cierto, y eso es lo que detona las nuevas relaciones que forman las infidelidades, así que hay que ser honestos y sinceros, analizarlo y decir, pues, con nosotros mismos para empezar, Ujú. y ya de ahí tomar las decisiones, pero sí, es muy cierto. ¿Qué te parece, Isaac? No sé si quieres agregar algo más, sino para comenzarte a leer los mensajes, porque seguramente de los mismos saldrán más comentarios. Sí, ¿verdad? Bueno, quisiera hacer una reflexión como para Uh-huh. ir cerrando esta parte, porque a veces Sí. pensamos que el vínculo se rompe de golpe, ¿vale? Pero muchas veces se va desgastando en pequeñas ausencias, como son conversaciones que no se tuvieron, abrazos que no se dieron, emociones que no se escucharon. Uh-huh. Fortalecer el vínculo entonces no significa ser una pareja perfecta, significa seguir eligiéndose aún en medio de las diferencias. Uh-huh. Brown decía, el amor no es algo natural, requiere disciplina, paciencia, fe y la capacidad de ver realmente al otro. Termino con esas preguntas. Claro. ¿Qué creen que más fortalece una relación? Uh-huh. ¿Qué cosas sientes que poco a poco debilitan el vínculo? Y por último, ¿hace falta o hace cuánto no tienes una conversación profunda con tu pareja? El vínculo en pareja no se sostiene solo con amor, sino con presencia, escucha y cuidado de él.
Muy bien. Lo dejamos. De todas maneras, te voy a pedir que lo repitas para aquel o aquella que no captó bien. A ver, repítanos, para que nos quede de tarea o de reflexión para nuestra situación particular, ¿verdad? Ok. ¿Quieres que repita las preguntas? Si gustas al final, para, Ok. para ya hacer el cierre, ¿te parece? Vale. Entonces la frase final que dije era, el vínculo en pareja no se sostiene solo con amor, sino con presencia, escucha y cuidado diario. Muy bien. Tengo mensajes de Anabel Flores de Zapopan. Dice, buenas noches, Karina e Isaac. Dice, qué gran tema para el día de hoy. En estos tiempos a veces la rutina nos gana y se nos olvida cuidar los detalles con la pareja. Saludos desde Zapopan y participa. Muchas gracias. Pedro Mendoza de Guadalajara, un saludo al maestro Isaac Aguilar. Su enfoque de desarrollo humano siempre nos deja pensando mucho. Un abrazo fuerte a todo el equipo de Guanatos, Haciendo Panteones. Muchas gracias, Pedro. Mariana Torres de Tlaquepaque, hola, viviendo lo divino, qué buena vibra se siente en el programa. El tema de hoy me cae como anillo el dedo para aplicarlo en mi matrimonio. Saludos, gracias. Qué bueno que sientas que te sirve, pues ahora sí como brújula o una guía para tu vida cotidiana en tu matrimonio. Carlos Ortiz de Ciudad de México dice, sintonizándolos como cada miércoles desde CDMX, un tema fundamental, el amor es un trabajo diario y qué mejor que nos den herramientas profesionales hoy. Esa era la intención, qué bueno que así lo sientes, Carlos Ortiz. Lucía Gómez de Veracruz dice, buenas noches a esta servidora y a Isaac. Dice que nos escucha acá con su esposa desde Puerto Veracruz. Tan bello lugar, me encanta. Excelente programa, gracias Lucía. Jorge Esquivel de Tlaquepaque dice un saludo para Isaac y esta servidora. Fortalecer el vínculo es indispensable para que no se apague la llama. Me apunto para el libro desde San Pedro de Tlaquepaque, gracias. Y Estela Barajas de Ciudad Guzmán, sintonizando a Viviendo lo Divino desde el sur del estado en Ciudad Guzmán. Gracias, Estela. Dice un abrazo para todo el equipo al aire. Igualmente va de regreso ese abrazo y ese saludo cordial. Tenemos también por acá a Mayra Barajas Reyes, dice buenas noches, se anota. Dice que gracias por los temas que tan interesantes y felicidades por el programa, muchas gracias. Excelente tema el de hoy y se anota para el libro. Claro que sí, Mayra, estás participando. Y Paulina Ayala dice, buenas noches, ¿cómo se genera la seguridad emocional? Una pregunta que nos parece interesante, Isaac. ¿Cómo se genera la seguridad emocional? Creo que es una pregunta muy, muy interesante, ¿no? Sí. Porque la seguridad emocional no es algo que pueda salir, ¿no? Ya lo comentaba, si yo no tengo heridas trabajadas o sanadas, muy difícil va a ver esa parte de la seguridad emocional, ¿no? Bueno, la seguridad emocional puede ser a través de la presencia emocional. No basta estar a veces físicamente. La persona necesita sentir que la miren, que me escuchan y que soy importante. Por ejemplo, un niño que llora y recibe atención amorosa aprende a mis emociones importan. Fíjate cómo las heridas tienen mucho que ver ahí, ¿no? Y sí. La teoría de los apegos que marca John Bowlby también tiene mucho que ver. Una pareja que no puede hablar sin ser atacada aprende a puedo expresarme sin miedo. ¿Sí? Con la validación emocional, validar es reconocer lo que el otro se siente sin minimizarlo, como decía al principio, ¿no? En vez de no es para tanto, es decir, entiendo que eso te dolió. Cuando alguien se siente validado, su sistema nervioso se relaja y comienza a confiar. Es como el agua caliente, ¿se acuerdan que les decía? Es como el agua fría, poco a poco voy a ir cantando. Si la otra persona me valida emocionalmente, me meto al agua fría. Si veo que la otra persona no me está correspondiendo, entonces el agua fría que hago, no me meto. Me quedo en mi lugar. ¿Sí? Sí. Bowlby, desde la teoría del apego, nuevamente explica esa seguridad emocional, nace cuando existe una figura disponible
y sensible a las necesidades emocionales. Sí. Oye, Isaac, pero una pregunta en seguimiento de lo que dijo Paulina, ahorita me quedo pensando, ¿por qué se dan las relaciones entonces donde él o ella, que creo que regularmente es pues sí, es de ella hacia él, donde ella se somete, él la maltrata, y pues bueno, llegamos a casos muy lamentables, hasta feminicidios, porque no se van, les dice la familia, ya vete, ¿qué estás haciendo ahí? No, es que se enoja, pero es por mi culpa, me pega porque no hago lo que me dice, etcétera. O sea, ¿por qué llegamos a ese grado? También hay hombres que sí sufren esto, quiero reconocerlo, pero son más las mujeres. ¿Por qué llegamos a ese grado entonces si tenemos esas heridas y no reconocemos la herida y seguimos apegados a quien nos está maltratando y no nos sentimos, como dices tú, con esa seguridad y esa confianza en pareja? Sí, sí tiene mucho que ver la manera en que yo fui educado y la codependencia emocional, ¿sí? Porque si yo tengo ese apego ansioso, yo no me voy a alejar de ahí, voy a estarme aferrando más. ¿Por qué? Porque también yo lo vi con mamá, yo lo vi con mi abuelita, porque yo lo vi en mi entorno que tenía que ser así, ¿no? Miedo al abandono, ¿sí? Porque fui abandonado, entonces no tengo miedo a que me abandonen. Y lo que pasa es que yo no voy a confiar en mí, ¿sí? Porque no tengo o yo no veo las herramientas para poder decir, puedo sostenerme yo como persona. Sí. ¿Sí? Tengo ese miedo al abandono, la necesidad de aprobación. Lo hice bien, ¿te gustó? No, no es que le faltó sal, ay, perdóname, es que eso, entonces empieza la necesidad de aprobación. La hipervigilancia de dónde estás, qué estás haciendo, ya voy porque si no llega y me va a pegar y entonces me voy, ¿sí? Los celos, que hablamos, cuando hablamos de celos hablamos de inseguridad de la otra persona, no es mi inseguridad. La dificultad para confiar, la desconexión emocional, pues ni hablemos, ¿verdad? Y entonces hay esa evitación afectiva. Muchas veces las personas no reaccionan al presente, sino a heridas antiguas que nunca se sintieron seguras. ¿Sí? Ya, ya, nos queda claro. ¿Sí? Sí, y oye, entonces, bueno, ese es un punto por un lado. Y por el otro, pues estamos viendo que cada vez menos hay parejas que, como nuestros padres o nuestros abuelos, duraban 30, 40, 50 y más años. Y ahorita ya son como, ahora sí, como diamantes contaditos, que hay así. Y cada vez hay parejas con duraciones más breves en sus relaciones. ¿Qué pasa con el vínculo de las parejas de hoy? ¿Es menos fuerte o verdaderamente están procurando el bienestar personal en lugar de aguantarse por el que dirán? No sé. Uh-huh. Fíjate que es un tema muy, muy importante que podemos sacar mucho material de eso, como incluso hasta para hacer una investigación, ¿no? De poder decir ¿Verdad? qué mantiene a las parejas que duren, tengan poca duración, ¿no? No te puedo dar como una respuesta como muy concreta o en específico, pero lo que sí te puedo decir es que muchos jóvenes de ahora hay una mentalidad en la cual dice, hoy yo puedo hablar, mi voz importa, ¿sale? Yo levanto lo que me gusta y lo que no me gusta, ¿sale? Pero entonces, ¿qué falta? Que sigue habiendo una falta de comunicación. No hay una comunicación entre lo que tú quieres y entre la otra persona si me está escuchando mis necesidades. Simplemente es, no tengo por qué aguantarte, ni yo tampoco, muchas gracias, cuídate, bye, nos vemos. Pero ¿dónde está entonces esa conexión emocional? Porque entonces si me desconecto emocionalmente, no hay comunicación, en qué momento se perdió, o de plano no te interesa la persona. No digo, son como teorías que me pueden surgir,
porque entonces, ¿qué hace que las parejas duren poco? Están pensando, al final de Sí, cuentas. exacto, ¿no? Pero es una buena pregunta y creo que a ver si hago una investigación de eso y a ver qué puede salir, ¿no? Sí, sí, valdría la pena analizarlo para sentir. Y bueno, antes eran familias primarias donde eran el papá, la mamá, los hijos, se puede decir, de la primera relación. Y ahorita estas son familias diferentes, diversas, monoparentales, o compuestas de que tenían una relación, medios primos, medios todo, pero bueno, o sea, es parte de la diversidad familiar y de relaciones de pareja que se están dando y que hay que aprender, o como tú mencionabas, también hay quien tiene miedo. Yo lo llegué a pensar en algún momento en mi juventud, no lo estoy diciendo que ahorita ya pienso diferente, pero yo tenía la idea de que si alguien se divorciaba había fracasado en el matrimonio. Y cuando entiendo que no, pues es que a veces ya no hay más que hacer, ¿no? Pero a veces por la educación que tuviste, pues tenías esa perspectiva, ¿no? Entonces, Sí. bueno, son muchas cosas que madurar, que reflexionar, pero pues ahora sí, Isaac, para quedarnos con ese sabor de boca, esa reflexión, sobre todo para acordarnos cómo fortalecer el vínculo en pareja, ¿nos pudieras recordar, si eres tan amable, esos puntos que nos mencionabas al principio del programa, por favor? Sí, claro, con mucho gusto, Gracias. porque creo que estos puntos dan mucho, ¿no? Como lo decía, primer punto es eh, tener esa validación, ¿no? Eh, esa parte de decir el tiempo de calidad. Primer punto, tiempo de calidad, ¿sí? Otro punto, la escucha emocional. Escuchar emocionalmente. Entre más escuche emocionalmente a mi pareja, se va a fortalecer más el vínculo, ¿sale? Sí, Porque te va a permitir un tercer punto, que entonces sería el contacto físico, ¿sí? Y por ende, una validación emocional, ¿no? Entonces, el contacto físico, la validación emocional, el tiempo de calidad y por último, la escucha emocional me va a permitir generar ese fortalecimiento del vínculo, ¿no? ¿Qué va a pasar? Pensemos un poquito más consecutivo. Si eso pasa entre papás, ¿qué creen que pase con los hijos? pues lo repiten, siguen Lo ese repito, patrón. ¿sí? Y entonces los hijos van a aprender emocionalmente, van a crecer sanos emocionalmente, ¿vale? Sí, ¿No? Y termino con esta frase de Virginia Satir. Virginia Satir, que fue familióloga, ella decía que si hablamos del contacto físico y de la conexión emocional, ella decía, necesitamos 4 abrazos al día para sobrevivir, 4 abrazos. 8 para mantenernos y 12 para crecer. Wow. Uy, se me Tu hace pareja, que a veces eso no los tenemos. tu pareja que tanto te abraza. Sí. No, pues ya nos dejaste pensando. De eso se trata, Karina, de poco a poco mover un poco nuestro marco de referencia, a la cual fuimos educados, para entonces darme cuenta de mi entorno y saber si tú estás pasando por algo de esto, él, ella, si tú estás pasando por algo de esto, Ujú. tienes el derecho y la voluntad de poder terminar una relación si no hay esa conexión emocional. Y más, como lo decía Karina, si hay violencia, si hay esos silencios, si hay tantas cosas que te torturan, tienes la capacidad, Sí, ¿verdad? así es. Tienes toda Sí, la razón. Pues es difícil y tener esa valentía, Isaac,
porque me acuerdo mucho de un libro de Walter Rizzo, no recuerdo el nombre, pero voy a buscarlo, por ahí lo tengo a la mano. Y él en ese libro decía que es una valentía admitir que una relación se terminó. Y Ujú, es valentía todavía acercarse al otro y decirle, creo que no podemos avanzar. ¿Qué hacemos? ujú, ¿Terminamos, continuamos, luchamos por esto que tenemos o qué vamos a hacer? sí, Porque la verdad a veces ni siquiera eso nos atrevemos a hablar, porque son, como tú dijiste también, conversaciones difíciles y esas también hay que tenerlas porque son necesarias, pero si tenemos esa confianza de decirle al otro, pues bueno, ya le hicimos. Y reflexionar cuando no nos sentimos en confianza con nuestra pareja, decirle cómo nos sentimos. sí. Y aguas, un llamado a esos hombres, porque yo conocí a alguien así, se dice el pecado, mas no el pecador. Yo conocí a alguien que cuando veía a una mujer llorar, se bloqueaba y no hacía nada y se Ujú, distanciaba. Entonces ujú, imagínense uno como mujer, ¿cómo se va a sentir? sí, No sabes si te está rechazando o le puede, como se dice popularmente, le puede mucho verte llorar como mujer. ujú, ¿Qué ujú, pasa? ¿Qué le sucedió que no tolera ver a una mujer llorando? O sea, y eso es difícil porque uno como mujer muchas veces espera ese consuelo y no lo recibes. sí. Entonces, bueno, esa tarea se la dejamos a los hombres, principalmente, aunque existen casos al revés, pero bueno. Pues Isaac, hay ahora sí que mucha reflexión con la que nos vamos a quedar. Te agradecemos infinitamente tu presencia y participación hoy. Por favor, recuérdanos tus medios de contacto, tus servicios, para quien esté interesado pueda hacerlo y si es solamente presencial o si también puede ser virtual para quien nos ve fuera de Jalisco. Sí, mira, pues prácticamente pueden contactarme al 33 18 10 5178 por WhatsApp. Lo vuelvo a repetir, 33 18 10 5178. Hay un taller que doy precisamente para el fortalecimiento del vínculo en parejas y también está la parte en que puedo ayudarlos a atender, ya sea presencialmente o virtualmente, mientras tengan la disposición, la humildad, el querer realmente echarle ganas a su matrimonio, estar dispuestos con esa valentía que tú lo acabas de mencionar, Karina, de poderlo hacer, estoy para poderlos ayudar, ¿no? Me pueden seguir en mis redes sociales como Te Escucho, Espacio de Desarrollo Humano, TikTok, Facebook, Instagram, en Twitter, en casi todas las redes sociales estoy. Búsquenlo así como Te Escucho, Espacio de Desarrollo Humano. Así es. Y el nombre de Isaac Aguilar, y ahí lo pueden ver, contactar y pues aprovechar, porque a veces por más voluntad que tenga uno de querer sacar adelante la relación o la situación en la que se encuentra, necesitas ayuda. Ayuda y pues bueno, en este caso Isaac Aguilar es un profesional, entonces ahí está por si es su caso y ustedes quieren pues ahora sí rescatar lo que están pasando o entenderlo o saber cómo manejarse, pues ahí está a la orden Isaac Aguilar. Pues Sí. Y en este, junio, Karina, perdón que te manda, interrumpa, en junio voy a dar un taller gratis, va a ser en línea, precisamente para fortalecer el vínculo, porque estamos celebrando un primer año qué que bien, está esto de Te Escucho, entonces va a ser un año para que las personas me sigan en mis redes sociales. Mis redes sociales van a tener cursos gratis, entonces para que nos puedan seguir, estar al pendiente de, y pues bueno, espero con eso también fortalecer mucho eh, el tejido social desde las familias y sobre todo fomentar la paz que ahorita se ve tan dañada en cualquier parte del mundo, ¿verdad? sí, incluso te quisiéramos pedir si nos pudieras compartir esos promocionales para también compartirlos a través de las redes de Viviendo lo Divino, para que te puedan contactar, para que llegue a más gente todavía
esta invitación tan cordial que nos estás haciendo en el marco de tu primer aniversario, y deseamos de corazón que sean muchos, muchos más. Y pues felicidades, Isaac. No, muchas gracias, Karina. Y claro, con gusto te comparto el flyer cuando lo tengas, para que lo tengas Claro, presente y puedan tomar, ¿no?, este taller gratis de un día. claro que sí, muchas gracias, nos congratula mucho. Y Isaac, si me permites mencionar que el libro que regalamos esta noche, hay que recogerlo por favor en Guanatos FM. Reitero, se titula Lecciones de gramática para escribir una nota suicida de Ilayali, perdón, Ilayali Hernández, y se lo lleva Mayra Barajas. Mayra Barajas, te llevas el libro de Lecciones de gramática para escribir una nota suicida. Por favor, hay que recogerlo en Fermín Riestra 1275, Colonia Moderna. Tienes desde este día que es, bueno, este jueves, que es mañana 28, hasta el próximo miércoles, que ya es 3 de junio, para recogerlo, si eres tan amable, poniéndote de acuerdo con nuestro buen Israel Trejo, para su recolección con la identificación, si eres tan amable, a 33 17 28 01 13, 33 17 28 01 13. Y pues eso sería todo por parte de esta servidora, también Karina Rivera. Gracias, Isaac Aguilar, por tu presencia y participación. Y nos estamos viendo en otra emisión más de su programa Viviendo lo Divino, con otro tema de su interés. Hasta la próxima.